Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 11. Volumen 1. Comienzos CH9 pacífica y blanca. Esa era la única manera de describir el mundo tal como es. El invierno comenzó hace un mes, trayendo cambios a la estación. Los árboles perdieron sus colores castaños, los animales desaparecieron lentamente para hibernar y la nieve comenzó a descender de los cielos, cubriendo el bosque y la tierra de blanco. Los pueblos de los alrededores tuvieron la suerte de tener temporadas de invierno moderadas. Los numerosos ríos y lagos cerca de la base de la montaña mitigaron los efectos del mal tiempo. Shiro estaba en uno de esos ríos, caminando sobre la capa congelada de hielo transparente. El río tenía una quinta parte de 1 kilómetro de ancho, sus orígenes estaban muy arriba en las montañas más adelante. Sus orillas estaban cubiertas de nieve blanca, los árboles circundantes eran tan blancos como el suelo en el que crecían. Era un paraíso invernal. Shiro apreció la escena pacífica mientras cargaba su último lote de pescado del día. La caza había terminado una vez que llegó el invierno, por lo que el pueblo cambió a otros medios para adquirir tiendas. Se las habían arreglado para reunir una reserva considerable de carne del otoño. Pero era más seguro continuar buscando comida durante el invierno. Esa fue la razón por la que Shiro pasó el día en el río congelado. Había estado ocupado buscando pescado congelado en hielo. Había una gran cantidad de peces encerrados en el hielo transparente, todo lo que Shiro tenía que hacer era desenterrarlos. Si bien era posible pescar, Shiro no aprendió tales habilidades. Más bien, preferiría atraparlos con sus manos. Utilizando el río como zona de entrenamiento para mejorar su control y velocidad. Esto fue después de que Shiro aprendiera a nadar con uno de los pescadores de un pueblo más allá. A diferencia de sus ejercicios, la natación proporcionaba una forma de entrenamiento más equilibrada. Después de todo, nadar necesitaba múltiples músculos de diferentes áreas para trabajar en conjunto. También fue durante el final del otoño cuando Shiro descubrió las ventajas de nadar. El clima era frío entonces, pero superó la vacilación y aprovechó al máximo el poco tiempo que quedaba antes de que los ríos se congelaran. Shiro se enfermó por sumergirse repetidamente en el clima frío, pero se recuperó después de que ya no pudo entrenar en las aguas heladas. Un poco de entrenamiento durante las duras condiciones climáticas siempre ayudó a largo plazo. Shiro llegó a la orilla del río y caminó hacia su reserva oculta de peces a una distancia considerable del río. Había reunido un número decente, y aunque podía traerlos a todos con refuerzo, su saco de tela no podría llevar la carga antes de romperse. Entonces Shiro decidió traerlos en pequeños lotes de regreso a la aldea. Sus habilidades de refuerzo habían mejorado ligeramente, pero no lo suficiente para ser usado en objetos. Su refuerzo duró unos segundos sobre rocas y troncos de madera, pero no pudo mantener el flujo controlado durante más tiempo, lo que provocó que se rompieran. Entrenar tus circuitos de prana para mantener una salida constante de energía era una cosa, mantenerlos constantes mientras los inyectabas en un objeto para mejorar su durabilidad era otra cosa. Por otra parte, Shiro estaba aprendiendo toda su magia desde cero. Así que el progreso era difícil de encontrar. Pero una vez que lo hizo, solo fue cuestión de construir sobre sus descubrimientos con práctica y determinación constantes. Shiro se detuvo frente a una pila de rocas. Desde lejos parecía una colección de piedras al azar, pero una vez observada desde un ángulo específico, tenía la forma de una flecha. Las rocas eran lo suficientemente fáciles de detectar debido a su gran tamaño, fáciles de encontrar para él si buscaba en el área en particular. Pero la formación rocosa era solo una artimaña. El verdadero escondite era la nieve debajo de ellos. La flecha solo estaba allí para dirigir a cualquier persona que notara la formación antinatural hacia otra pila de rocas, que también apuntaba a otra área. Con suerte, nadie notaría las rocas. Shiro realmente no quería que la gente se dejara engañar y se perdiera. La nieve comenzó a caer cuando Shiro buscó su mochila. Comenzó a colocar algunos de los peces recolectados dentro y luego colocó un poco de nieve sobre el resto. El clima pronto cubriría todo por completo, por lo que Shiro no necesitaba moverse mucho.
Contento con el trabajo de hoy, Shirou tarareó una pequeña melodía en su camino de regreso a la aldea, con su mochila llena de pescado para el orfanato. Regresaría una vez que se acabara el pescado. Shirou parpadeó. Todos los peces en su escondite se habían ido. Solo habían pasado 2 días desde que se había ido. El orfanato se apresuró a quemar el primer lote que trajo, por lo que regresó para recolectar más de su reserva. Excepto que todo se había ido. No había huellas alrededor, lo que significaba que los perpetradores debieron tomarlos hace más de un tiempo, lo suficiente como para que la nieve cubriera sus huellas. Shirou se quejó, iba a tener que recolectar más peces. Además, un nuevo escondite. Este estaba comprometido. Eso estuvo bien, todavía había un par de formaciones rocosas más que hizo. Elegiría uno un poco más separado de los demás. Después de encontrar otro lugar adecuado, regresó al río para comenzar a buscar peces. Los sonidos del hielo rompiéndose resonaron en el río vacío durante todo el día. Unos días después, Shirou regresó a su segundo stock de pescado saqueado. Se había ido de nuevo. Esto estaba empezando a ser problemático, pensó Shirou. ¿Cómo habían encontrado su alijo tan rápido? La ubicación estaba a una distancia considerable de su escondite original. No había forma de que se hubieran topado con él por accidente. Las rocas. Era la única forma de encontrar su colección de peces. La gente iba pasando por todas y cada una de sus formaciones para encontrar comida. A un pueblo le faltaba comida para el invierno. Shirou y los demás habrían escuchado noticias de un pueblo o aldea que solicitaba comida si ese fuera el caso. Empujó sus preguntas al fondo de su mente mientras se decidía por otro movimiento. Tal vez debería ser su escondite en un lugar más difícil. Esta vez, no debería haber pistas que marquen su paradero. Además, dividiría la reserva esta vez. Tal vez podría salvar algunos peces de esa manera. No había forma de que tropezaran accidentalmente con ambos lugares, ¿verdad? Equivocado. Por tercera vez, Shirou encontró sus reservas vacías. Ahora estaba seguro de ello. Algo estaba en marcha. Una vez fue un accidente, 2 veces fue una coincidencia, 3 veces fue un patrón. Pero no hubo conexión entre su último lugar y el tercero. Estaba en la orilla opuesta, justo al lado del río al aire libre. En todo caso, ambos lugares eran aún más susceptibles de ser descubiertos. Quizás Shirou estaba pensando demasiado en esto. Pero algo no se sentía bien con toda la situación. Observó el río Pacífico y el bosque circundante. La escena pintoresca combinada con el silencio imbuyó una sensación de calma dentro de Shirou. Bien. Puede que solo esté imaginando cosas. Su tercer lugar estaba bien escondido, pero su vecindad no. Estar colocado al lado del río solo suplicaba que la gente lo cruzara por accidente. Especialmente cuando este río también era frecuentado por otros pueblos para pescar. Incluso si se encontraba el pez, no era como si Shirou no pudiera encontrar más. El río se había congelado tanto que era bastante simple reunir a una pareja con algo de tiempo. Mirando el lado positivo, Shirou asumió que las personas que encontraban sus reservas debían estar agradecidas por encontrar más comida. No había problema con eso, simplemente significaba que estaban siendo utilizados para alimentar más bocas. Quizás dejarlos junto al río era una mejor idea. Al menos cualquiera que necesitara más pescado podría agarrar unos pocos. Shirou caminó de un lado a otro en el río congelado para recolectar peces. Era algo que hacer. El trabajo en el pueblo se ralentizó durante el invierno debido al clima difícil y la cantidad de trabajos reales que había. Al menos, Shirou encontró algo útil que hacer afuera cada pocos días. Shirou, tenemos que hablar. Yamashiro y Shirou estaban entrenando juntos fuera de los muros del pueblo. Sparring para mantenerse ocupados durante la época más lenta del año. ¿Recuerdas el monstruo que conociste esa vez? Todavía recuerdo todo perfectamente. Shirou recordó el incidente. La experiencia nunca había dejado su mente. Era aterrador, pero despertó un interés dentro de él. Principalmente por lo nuevo y diferente que era su estampado mágico en comparación con todo lo demás. Fue hermoso por decirlo menos. Menos la atmósfera amenazante que percibía. Bueno, se ha vuelto a hablar de eso, la gente de otras aldeas ha estado diciendo que había un nuevo territorio en el río hacia el norte.
Dijiste que el monstruo tenía una atmósfera amenazante, ¿verdad? Adivina que, las otras personas dijeron lo mismo. Shirou se congeló. El río Norte era el lugar en el que había estado pescando durante el último mes. ¿Cómo pudo haber pasado por alto tal cosa? ¿Qué quieres decir con territorio? Me habría dado cuenta si alguna manada comenzara a marcar el área. La gente ha estado visitando el área, lo sé porque los peces que dejé están siendo recolectados. Dudo que los animales los hayan tomado porque no los he visto. Cualquiera desde principios de invierno. El comienzo del invierno ya fue hace algún tiempo. Shirou había estado pescando en el río del norte durante 2 semanas. La noticia solo les llegó hoy, lo que significaba que esto probablemente circuló por los otros pueblos durante una semana o más. Algo andaba mal. Es exactamente por eso que mencioné esto contigo. Como los 2 mejores cazadores de nuestro pueblo, depende de nosotros investigar, ¿verdad? Yamashiro hizo un buen punto aquí. Después del último fiasco, el grupo de cazadores-recolectores suspendió cualquier actividad durante una semana para asegurarse de que todos se calmaran. El razonamiento de Yamashiro era sólido. El río hacia el norte estaba a poca distancia de muchos cotos de caza utilizados por los distintos pueblos. Una vez que regresara la primavera, sería un problema si tropezaran accidentalmente con el territorio del monstruo. Solo había una manera de averiguarlo. ¿Quieres comprobarlo mañana? Shirou cuestionó. Ya es un poco tarde si planeamos comenzar hoy. Yamashiro asintió hacia él. Sí, tenemos que prepararnos ya que estaremos fuera todo el día. Nos encontraremos aquí mañana por la mañana temprano, ¿de acuerdo? Ambos se fueron por caminos separados después de la sesión de entrenamiento. En el camino a casa, Shirou trató de recordar las notas de interés que encontró durante sus visitas al río del norte. Pero no había mucho que enumerar, aparte de la desaparición de peces que había estado dejando atrás. La noticia ya había circulado, pero Shirou solo había visitado el río un par de días antes. ¿Podría el monstruo haber estado tomando el pez entonces? Ciertamente era posible. En el orfanato, Shirou le informó a Taiga sobre su intención de visitar los ríos nuevamente para pescar. Afortunadamente, Taiga no sabía que era el río del norte del que se había estado reuniendo. ¿Has oído hablar de las noticias? El río del norte es donde está el monstruo. Sí, estaré recolectando de otro río en su lugar. Es demasiado peligroso. Shirou mintió. Él no quería. Pero era mejor evitar que Taiga se preocupara por él. A pesar de su magia, ella todavía lo cuidaría como un niño. ¿Qué era él? Fue bueno que Taiga no estuviera enfocada en él o de lo contrario probablemente habría dicho la mentira. Shirou no podía culparla, Taiga realmente se preocupaba por la seguridad y el bienestar de otras personas. A la mañana siguiente, Shirou preparó el desayuno y algo de comida extra para el resto del día. Empacó 3 comidas y algunas más para asegurarse de que estaba cubierto en caso de que sucediera algo malo. El peor de los casos era ser atacado por el monstruo. Si de alguna manera sobrevivieron, los resultados más probables serían que la persona herida se quedara mientras la otra regresaba a la aldea para reunir un grupo para rescatarla. Shirou no quería imaginar tal escenario, pero Yamashiro siempre le decía que planeara lo peor y esperara lo mejor. Con suerte, no pasará nada malo. Los dos se encontraron en el lugar acordado y luego caminaron en dirección al río. Shirou y Yamashiro hicieron un seguimiento de su entorno una vez que llegaron a 1 kilómetro del río. Si hubiera algún territorio disponible, comenzaría alrededor de este rango desde la ubicación prevista. Activó su vista reforzada y escudriñó el bosque brevemente, lo que ya dio señales de advertencia en sus cabezas. No había nada que indicara ningún territorio destacado, ni marcas, ni olores, nada. Si había un territorio, no deberían haberlo encontrado ya. La pareja retrocedió en su camino para verificar 2 veces. Después de confirmar que efectivamente no había indicios, llegaron lentamente a la orilla del río. Allí, comenzaron a estudiar el río. Estamos al aire libre ahora. Deberíamos poder revisar más terreno si nos separamos. ¿Estás seguro de que quieres separarte aquí? El río está abierto de par en par en comparación con el bosque. Podemos vernos desde la distancia. Hagámoslo rápido y regresemos. Shirou optó por tomar la dirección norte mientras que Yamashiro miró hacia el sur.
Atravesó lentamente el medio del río, examinando los alrededores con ojos reforzados. Las grietas en el hielo todavía estaban allí desde que recogió pescado congelado. Fue durante este tiempo que Shirou notó una pista importante. No había agujeros de pesca. Agujeros excavados por la gente en el hielo para pescar en las profundidades del río descongelado donde la vida acuática continuó, aunque a un ritmo más lento debido a la temporada. La gente nunca había estado en el río. Las únicas señales de vida alrededor eran las que Shirou había hecho durante las últimas 2 semanas. Lo cual planteó la pregunta: ¿quién había estado tomando de su reserva? Shirou tenía una suposición, pero la probabilidad de que fuera cierto le parecía imposible. Sus ojos vagaron hacia las orillas del río a ambos lados. Su realización trae un amanecer de horror y miedo. Frunció los labios, era la única manera de ver si en verdad era el monstruo. Cálmate, concéntrate en lanzar el hechizo. Usar la vista de maná todavía traía dolor, pero al menos Shirou podía usarlo por breves periodos de tiempo. Había estado entrenando para mejorar la habilidad con la esperanza de adaptarse a la sobrecarga de información. Se hicieron algunos progresos, pero fueron lentos debido a la naturaleza del hechizo. Como una taza de agua tratando de contener un lago. Cada práctica aumentaba el tamaño que la copa podía llevar, entonces, un día, tal vez la copa alcanzaría el tamaño del lago. Shirou abrió los ojos una vez que la vista de maná estuvo lista. Echó un vistazo rápido al entorno, empujando lo más que pudo para mantener el hechizo. Una vez que el dolor de cabeza fue demasiado, rompió la corriente de prana que impulsaba la habilidad. No vio nada fuera del ambiente ordinario que liberaba el bosque. Pero la creciente ansiedad dentro de él decía lo contrario. Shirou reforzó su cuerpo y luego corrió hacia Yamashiro. Los vellos de su cuerpo se erizaban con cada paso que daba. El ritmo rápido que tomó arrojó cualquier apariencia de calma. Lo que fuera que lo estaba observando claramente no esperaba el cambio de impulso. Por un breve momento, Shirou sintió una distorsión en el ambiente. Grande. La presencia que sintió fue masiva. Perfectamente oculto a la vista, Shirou no podía verlo ni siquiera con sus ojos reforzados. Pero, sobre todo, reconoció exactamente lo que se ocultaba a su vista. Era el monstruo de hace un mes. Luego se fue. El desliz momentáneo en la concentración de la cosa desapareció. Empujó los circuitos de prana para bombear más prana a través de su cuerpo, lo que le dio un impulso en la velocidad. Shirou alcanzó a Yamashiro después de 1 minuto de carrera. Yamashiro, tenemos que salir ahora. Yamashiro había visto a Shirou correr hacia él alarmado. E inmediatamente saltó a la peor conclusión en mente. Rápidamente, la pareja comenzó a correr en dirección sur, siguiendo las curvas naturales del río, manteniéndose cerca del centro lejos de los árboles. Shirou detuvo su refuerzo para igualar su velocidad con la del cazador que corría. Cada persona observó una orilla del río mientras huían del depredador invisible. ¿Hay alguna manera de que podamos escapar de la dirección por la que vinimos de Shirou? Yamashiro cuestionó con urgencia. Estaba tratando de trazar un camino mental para que escaparan del territorio alrededor del río. Pero dado que ambos corrieron hacia el sur, solo los distanció de su ruta de escape. Era el más seguro desde que lo habían explorado antes. Asumiendo que el monstruo creó una zona de amortiguamiento de 1 kilómetro entre el río y el borde del límite, entonces necesitaban arriesgarse y atravesar ambos lados del río en un punto. No. Me estaba acechando específicamente desde esa dirección, solo podemos dirigirnos al suroeste si queremos escapar. Eso fue malo. La dirección suroeste era más densa que el lado noreste de donde venían. Más follaje para cortar las ya pocas direcciones que la pareja podía seguir. Quedarse en medio del río significaba esperar al monstruo. Correr por el bosque solo significaba aumentar las posibilidades de ser emboscado. Pero uno era inevitable, y el otro era una oportunidad. La elección era obvia. Yamashiro vio un camino en el bosque. Estaba rodeado por un denso bosque, pero al menos un camino conducía hacia uno de los senderos. El dúo corrió a través del río hacia el camino, la adrenalina evitaba que se cansaran. Unos minutos más tarde, comenzaron a reducir la velocidad. El monstruo aún no había aparecido, pero Shirou sabía que los estaba siguiendo fácilmente. Recordó la velocidad que mostró en los acantilados un mes antes.
Incluso su refuerzo sería inútil contra eso. La pareja contuvo el aliento mientras observaban el entorno. La adrenalina se estaba agotando, lo que les permitió empezar a notar los pequeños detalles que se les escapaban. El bosque estaba en silencio. Solo se habían escuchado los ecos de sus pasos durante toda la carrera. Una parte crucial del ecosistema forestal estaba notoriamente ausente. Los oídos de Shirou perforaron el entorno en busca de sonidos de animales que escapaban durante todo el sprint. No hubo ninguno. Teniendo en cuenta toda la distancia que corrieron, no había recogido nada. Ahora, Shirou sabía que las últimas 2 semanas estaban llenas de pistas. Sin animales, sin personas. Se había perdido esos detalles. Ahora era obvio en retrospectiva. De repente, el bosque parecía más amenazador a su alrededor. ¿Cómo se perdió Shirou una ausencia tan grande? ¿A dónde fueron todos los animales? Deben haber huido, y los pocos restantes que no lograron. Bueno, era obvio lo que les pasó. Hay que mantenerse en movimiento. Yamashiro lo sacó de sus pensamientos. Cuanto más lejos lleguemos, mejor podremos escapar. Si pueden escapar, eso es. Pero Shirou no necesitaba que le dijeran eso. El monstruo acechaba desde la distancia, manteniéndose invisible para el par de cazadores. Silenciosamente, se movió a su posición detrás de ellos. Ni un sonido traicionó la maniobra. Era hora de poner fin a la cacería, como un espejo del último depredador al que se enfrentó Shirou. El monstruo estaba en la misma posición con la misma intención, para emboscarlos. No obstante, fue suficiente para desencadenar los recuerdos finales del alma de su vida anterior. De repente, la visión de Shirou brilló. El día fue reemplazado por la noche y por un breve momento, pudo percibir un bosque diferente, junto con un monstruo diferente. Fue suficiente para activar sus sentidos a toda marcha. Tanto la memoria como la realidad se mezclaron en una sola perspectiva y causaron estragos en su mente. Primate Murder estaba detrás de él. En pánico ciego, Shirou materializó reflexivamente a Kanzo y Bakuya. O lo intentó. Su cuerpo reaccionó más rápido que su mente. Shirou se colocó en una posición de combate para enfrentar la emboscada que se avecinaba. Manos vacías lo saludaron, el horror amaneciendo en el rostro de Shirou. Adaptar. Yamashiro, detrás de nosotros. Shirou agarró una gran roca del suelo del bosque y la arrojó en dirección al depredador invisible. Atrapado con la guardia baja, su enfoque vaciló y el ocultamiento se debilitó. Ambos sintieron la presencia y el poder del monstruo. Yamashiro tenía un rango C según los registros oficiales, y Shirou estaría en el rango D. Pero nada de eso importaría frente al calibre de la bestia que encontraron. No sería demasiado difícil decir que no tenían ninguna posibilidad de escapar. La roca se estrelló contra los árboles, esparciendo hojas, ramitas y astillas por todas partes. Yamashiro aprovechó la oportunidad para armar su arco y disparar una flecha a la bestia esquiva. Por primera vez, ambos vieron la verdadera forma del monstruo. Piel más clara que la nieve, casi brillando a la luz del día. Tamaño casi tan alto como los enormes abetos del bosque. Sin embargo, el lobo bestial logró maniobrar en los espacios reducidos, sin chocar o aplastar los árboles debajo de él. La velocidad era increíble de ver, pero todo eso solo le confirmó a Yamashiro que huir ya no era una opción. La separación significaba la muerte instantánea. Luchar era la única opción que quedaba. Shirou también lo sabía. Agarró otra roca en su mano derecha, su izquierda tratando desesperadamente de llamar un arma desde algún lugar. Shirou no sabía por qué, pero su cuerpo intentaba instintivamente invocar un arma. Pero no vino ninguno. Unlimited Bladeworks estaba dormido. Se despertó durante la evaluación de su sistema de maná, pero solo un poco. Estaba al tanto de la situación, pero aún no tenía una conexión perfecta con este cuerpo de Shirou. De manera similar a como Shirou necesitaba encontrar su verdadero yo para manifestar Unlimited Bladeworks, no pudo manifestarse ni ayudar a Shirou porque no lo sabía. Los recuerdos se podían transmitir, pero eran solo pequeños fragmentos. Pero la poca ayuda que pudieron brindarle no fue suficiente para protegerlo de la bestia. Se las había arreglado para pasar refuerzos, pero actualmente no le dio a Shirou suficiente información sobre Gradienter. Por lo tanto, Shirou solo pudo realizar la mitad del hechizo, lo que finalmente lo hizo inútil.
Más importante aún, los recuerdos de su enfrentamiento con Primate Murder resurgieron en pequeñas cantidades. La experiencia juega un papel vital en impulsar la intuición de Shirou. Allá. Shirou arrojó la piedra al siguiente lugar probable en el que aterrizaría el lobo. La roca de tamaño relativamente pequeño fue lo suficientemente rápida como para igualar la velocidad del depredador y se estrelló contra un costado. Solo para romperse en pedazos en la piel del monstruo. Duro. Rápidamente escaneó su área en busca de rocas más grandes. Solo había unos pocos que llegaban a la mitad de su tamaño. Con suerte, él podría hacer que esos cuenten. Yamashiro lanzó otra flecha a la bestia. Pero en lugar de esquivar, el monstruo cargó contra la pareja. Había esperado a ver qué otra magia usaría el niño, y al ver que no había amenaza, decidió terminar el trabajo. Shirou reaccionó rápidamente, agarrando a Yamashiro y arrojándolos a ambos a un lado. Su vida pasó brevemente ante sus ojos cuando las grandes patas casi lo pisotearon. La adrenalina inundó su cuerpo, lo que provocó que Shirou comenzara a leer el campo de batalla como nunca antes. Escaneó los recursos al alcance de la mano. Unas pocas rocas pequeñas, nada que pudiera usarse contra el monstruo. Shirou apretó los dientes, la mente corriendo a velocidades vertiginosas. Nieve. Un trago. Si esto no funcionaba, entonces ambos estaban muertos. Shirou agarró un puñado de nieve y apuntó. Necesitaba aturdir al lobo a través de los ojos. Entonces tal vez tuvieron la oportunidad de escapar. Las rocas no eran lo suficientemente fuertes como para lastimar a la bestia, y Shirou dudaba que pudiera luchar contra ella incluso con refuerzos que impulsaran su cuerpo. El tiempo se ralentizó cuando la bestia se volvió hacia el par de cazadores. En los ojos de Shirou, el tiempo se arrastraba mientras esperaba la toma perfecta. Su brazo temblaba, reteniendo el poder que estaba poniendo en esta oportunidad. Lentamente, los ojos de la bestia aparecieron a la vista. Primario, poderoso y amenazante. Fue el mismo sentimiento que experimentó Shirou la última vez que ambos lados se encontraron. Entonces, golpeó. El corazón latía con fuerza, la mente gritaba, pero Shirou se armó de valor y arrojó la bola de nieve a los ojos del monstruo atacante. No fue más mortal que la última piedra que arrojó, pero lo que le faltaba en daño se cambió por el efecto. Cualquiera reaccionaría si le arrojaran un objeto a los ojos. En este caso, la nieve era lo más rápido disponible en comparación con una roca. Todo lo que Shirou necesitaba hacer era aturdir al monstruo momentáneamente para ganar tiempo para que pudieran correr. Era tonto, pero funcionó. El lobo gigante se tambaleó hacia atrás y rugió con molestia. Shirou dudaba que le doliera, lo máximo que haría sería tratar de limpiarse los ojos de la nieve. Si el monstruo pudiera hacerlo fácilmente con sus extremidades caninas, eso es. Se abrió una oportunidad, junto con el problema. ¿Cómo escaparían ambos? Shirou ciertamente no dejaría atrás a Yamashiro. No fue lo suficientemente rápido para seguir el ritmo de Shirou a pie. A menos que lo llevaran. Shirou y Yamashiro intercambiaron una mirada. Ni una palabra sale de este lugar. Yamashiro lo fulminó con la mirada. Se hizo un acuerdo silencioso entre los dos. Shirou recogió a su mentor y corrió en la dirección opuesta al río y al depredador tambaleándose. Si corría lo suficientemente rápido, alcanzaría el perímetro del territorio. Shirou cortó el refuerzo en todo su cuerpo y reenfocó sus reservas de prana en sus piernas. E inmediatamente, su velocidad se multiplicó mientras corría por el bosque. Los ojos reforzados le permiten navegar por el camino más rápido entre los árboles, lo que reduce el tiempo que pasa girando y girando entre los enormes troncos. Durante unos segundos, sintió que la presencia opresiva se debilitaba a medida que aumentaba la distancia entre ellos. Shirou esperaba que la nieve aturdiera a la bestia el tiempo suficiente. Desafortunadamente, el monstruo detrás de ellos estaba más que calificado para el estado de rango S según los estándares humanos. La presencia detrás de ellos aumentó su poder, claramente enojada por su ataque. El aumento de poder llegó con un anuncio explosivo cuando el monstruo atravesó el bosque como un toro, aplastando todos los árboles a su paso para cazarlos. En unos segundos, navegó la distancia que Shirou construyó entre ellos. Su mente se estremeció ante la velocidad de la que era capaz la bestia. Seguramente, tuvo que haber estado frenando antes.
Solo estaba jugando con ellos. Shiro esperó hasta el momento final y se hizo a un lado, observando a la bestia atravesar el área por la que corrían. La nieve, el suelo y los árboles explotaron en todas direcciones por el puro poder que el monstruo usó para cargar contra ellos. Yamashiro volvió a bajar al suelo mientras la pareja se enfrentaba a la bestia que emergía lentamente de la explosión nevada. Sus ojos se agudizaron en Shirou, claramente hirviendo por el insulto que había recibido. La mente de Shirou comenzó a calcular desesperadamente el entorno, buscando más trucos para hacer. A lo largo de toda la batalla, Unlimited Blade Works había estado inyectando la poca ayuda que podía en Shirou. Finalmente, todo su esfuerzo dio sus frutos. Debido a su aturdimiento, Shirou había ganado suficiente tiempo para acumular información para manifestar una habilidad. Ojo mental, verdadero C. Una habilidad que Shirou había aprendido en su vida anterior al enfrentarse con Counter Guardián Emilia. Ganado con sangre, sudor y lágrimas de años en el campo de batalla, ahora era para que lo usara Shirou. Y lo usará, él lo hará. La intuición de batalla de Shirou se elevó instantáneamente más allá de los niveles anteriores, sacudiendo sus procesos de pensamiento momentáneamente mientras cambiaban a alta velocidad. El mundo frente a él cambió. Shirou comenzó a leer la situación bajo una luz diferente. Tal vez, había una oportunidad. Solo había una debilidad que podía aprovechar, y eran los ojos de la bestia. La nieve demostró ser útil, lo que significaba que la única herramienta que Shirou podía usar era el entorno que lo rodeaba. Piezas combinadas para formar un plan en la mente de Shirou. Había una manera para él de luchar contra la bestia desde un rango. Shirou tomó una piedra y la arrojó a los ojos por segunda vez mientras huía de Yamashiro. Necesitaba desviar la atención hacia sí mismo para proteger a Yamashiro. La bestia ladeó la cabeza y gruñó ante el disparo, confirmando el éxito de Shirou al ganar su ira. Tensó sus músculos, preparándose para abalanzarse sobre él. Pero él estaba listo con otra piedra, y se la arrojó a la bestia. Una vez más, la bestia apartó los ojos de la roca, solo para alejarse con sorpresa cuando la roca se rompió en fragmentos, bañando su rostro con pequeños proyectiles. Shirou sabía que su refuerzo no tenía éxito en el fortalecimiento de objetos, pero eso no significaba que fuera inútil en este escenario. Usó brevemente refuerzo en la roca antes de arrojársela al monstruo. La estructura de la piedra apenas aguantó por unos momentos antes de romperse bajo el estrés de haber sido reforzada incorrectamente, cambiando de un proyectil a una bomba de racimo. Esto le permitiría apuntar a los ojos con un radio de efecto mucho mayor. Una táctica dilatoria, suficiente para alejar a la bestia. De repente, los reflejos de Shirou le gritaron que esquivara. Llenó sus piernas de prana para alejarse de un rápido golpe de cola que casi se estrella contra su cuerpo. Los ojos de Shirou se abrieron al darse cuenta, la bestia no necesitaba alcanzarlo. Todo lo que tenía que hacer era romper su cuerpo a distancia con una cola. La batalla cambió el impulso del combate cuerpo a cuerpo al combate a distancia, mejorando las posibilidades de Shirou de defenderse, pero también aumentando las opciones ofensivas que la bestia podría lanzarle. Una danza mortal estalló entre los dos, lluvias de fragmentación de rocas, golpes de cola y todo lo demás. La bestia arrancó una página del libro de Shirou y arrojó árboles con sus colas hacia él. La rotura de árboles esparciendo escombros y limitando la maniobrabilidad que tenía. A cambio, Shirou comenzó a agarrar puñados de nieve y arrojarlos por el campo de batalla para que actuaran como cortinas de humo improvisadas, cortando la vista de la bestia. Si no pudo ganar la pelea cara a cara, entonces use el entorno para obtener una ventaja. Excepto que su control del campo de batalla fue negado por el dominio de la navegación de la bestia, acelerando a su alrededor en círculos. Shirou estaba atrapado y él lo sabía. Si este estancamiento continuaba, perdería una vez que cometiera un error. Sus ataques no dañaron al monstruo, solo le dieron la oportunidad de retrasar lo inevitable. Mientras tanto, un golpe fue todo lo que el monstruo necesitó para matarlo. Se sentó en otra cortina de humo improvisada, escuchando los sonidos de los árboles que se estrellaban para triangular la dirección desde la que se lanzaba el lobo. Luego se vio obligado a agacharse rápidamente cuando una enorme cola atravesó su posición. El ataque ganó suficiente tiempo para que la bestia olfateara su ubicación.
Un rugido hizo estallar su pantalla de nieve, exponiendo al lobo a unos pocos metros de su frente. Shirou todavía estaba en su posición agachada, demasiado lento para reaccionar ante el segundo golpe de cola que se dirigía hacia él. El tiempo se ralentizó cuando Shirou entró en pánico. No tuvo tiempo de esquivar el ataque horizontal que se estrellaría contra su cuerpo. Entonces, la inspiración golpeó. El suelo era parte del campo de batalla. También podía manipular el suelo. Su mano se estrelló contra el suelo, luego bombeó refuerzos lo más rápido que pudo. La tierra hizo un cráter debajo de él, dándole suficiente espacio para caer bajo el golpe. Pero subestimó la cantidad de refuerzo que colocó en el suelo del bosque. El cráter resultante era grande, rompiendo el suelo en pedazos debajo de su mano. El exterior del cráter se sacudió por los temblores que se extendieron por toda el área. Suficiente para hacer tropezar a la bestia por sorpresa. Una vez más, la mente de Shirou experimentó otro aumento de rendimiento. Cada segundo que compró fue otro segundo para que Unlimited Blade Works enviara experiencia de batalla a su mente. Ojo mental, verdadero B. Shirou observó el cráter del suelo mientras esquivaba otro árbol. El centro se había fragmentado en muchas rocas pequeñas, mientras que las áreas más alejadas se rompieron en pedazos grandes. Su refuerzo consistía en romper objetos en secciones más pequeñas. Miró la bola de nieve que moldeó en su mano. ¿Qué pasaría si lo usara en la nieve? Un breve estallido de refuerzo lo convirtió en agua que se derramó de su mano. Agua. La estructura cristalina de la nieve se deconstruyó debajo de su mal administrado hechizo y revirtió su forma a líquido. Una idea surgió de lo más profundo de su mente. Puede haber una manera de contrarrestar al oponente más rápido. Shirou podría ralentizar el impulso de la bestia, derritiendo toda la nieve en agua. Suficiente agua ablandaría el suelo, lo que podría convertir la pesada masa del lobo en un arma contra él. Con un nuevo plan en mente, Shirou reforzó la nieve y el suelo debajo de él. Apareció otro cráter, seguido de una ola de agua que se expandía rápidamente y empapaba el suelo. Un zumbido anunció la llegada de otro árbol, que esquivó. Shirou aterrizó cerca de unas pocas rocas y le devolvió el favor desatando su ola de bomba de racimo contra el lobo. Una vez más, reforzó tanto la nieve como el suelo en otro charco desordenado. Cada lugar en el que aterrizó se convirtió en un lodazal de tamaño decente. El campo de batalla empezaba a parecerse a una zona de guerra. Cráteres, rocas demolidas y árboles aplastados cubrían el área. Todo este caos, y la batalla solo había durado unos minutos. Tarde o temprano, Shirou comenzaría a quedarse sin ideas. Había tantos recursos que podías explotar en una batalla. Cada sorpresa solo le dio unos momentos antes de que el lobo se adaptara con otra respuesta. Algo no estaba bien aquí. El monstruo ya debería haber atravesado el campo caótico que creó Shirou. Pero en lugar de avanzar con pura velocidad y sorpresa, el lobo prefirió observar su manipulación creativa del campo de batalla antes de reaccionar con un ataque diferente. Casi como si estuviera observando sus movimientos. Una sospecha presentimiento surgió dentro de Shirou. Su última cortina de nieve se asentó y se arriesgó un momento para mirar directamente a los ojos de la bestia. Una vez, un accidente. 2 veces, un error. Shirou realmente debería haber sabido que no debía intentar algo tan estúpido. Una poderosa conciencia se estrelló contra él una vez que sus ojos se conectaron. Al igual que la última vez, Shirou quedó inmediatamente bajo el control del lobo. Su cuerpo se congeló, incapaz de moverse bajo la pesada presencia que invadía su mente. Suficiente. Escuchó el eco de un fuerte grito en algún lugar del bosque. Pero para entonces, Shirou estaba volando en el aire. Una de las colas de la bestia lo había golpeado. El dolor se sintió por un breve momento antes de que se desmayara después de estrellarse contra el suelo. Yamashiro cayó de rodillas. La desesperanza brotó de su corazón cuando la bestia se volvió hacia él. Iban a morir. Nota del autor. Bienvenido de nuevo al lado de las cosas de Shirou. También cambiaré el nombre de todos los capítulos a sus respectivos volúmenes para mantenerlos organizados.